Bienvenidos a otro video de Tennis Intention. Hoy vamos a hablar sobre el creer, la creencia. Es básicamente la forma donde parte todo. Este valor es el valor fundamental no solo para el tenis, sino para cualquier cosa en tu vida que quieras conseguir. Creer es el primer paso para crear cualquier realidad nueva o, en nuestro caso, los tenistas, crear el juego. Tenemos que entender que lo primero que tenemos, al primero que tenemos que convencer, que tenemos que hacerle entender, es a nosotros mismos que eso que buscamos es posible. El primero que tiene que estar convencido eres tú. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? Normalmente siempre creemos que tenemos que ver las cosas para luego creerlas. Y funciona totalmente al contrario. Primero, tienes que creerlo y luego lo puedes materializar. Luego, en nuestro caso, puedes crear ese juego. Pero primero tienes que creerlo. Tienes que creer que esto sea posible. Que ese jugador con el que siempre pierdes, tienes que entender y de alguna forma hacerte entender a ti mismo que eso es posible. Entonces, a partir de ese momento, a partir de esa decisión personal, empieza a cambiar tu juego. Empieza a acercarte a ese jugador que no puedes ganarle. Que siempre, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico. Hoy en día Alcaraz está dominando el circuito y todos los demás están muy por detrás. Y sin embargo, se enfrentan a él y después de enfrentarse a él, dicen, por ejemplo, en Indian Wells ahora, no quiero enfrentarme más a ti. Este jugador, por más que juegue, por más que haga lo que haga, si él no está convencido de que es posible, y no solamente que no es posible, sino que ya no lo quiero enfrentar más, no tiene ninguna posibilidad de ni siquiera acercarse a ganarle. Básicamente podría no jugar el partido. Entonces, ¿qué otras formas pueden hacernos creer que eso es posible? Una forma es ver a los demás cómo hacen las cosas. Y entonces ahí empiezas a entender que si esa persona ha podido hacerlo, tú también. Pero la mejor manera es convencerte a ti mismo que es posible. Que eso que estás buscando, ese juego que estás queriendo jugar, atraer, es posible. Porque cuando tú tienes el convencimiento interno de que es posible generar ese juego que estás buscando, va a suceder. Sin embargo, si el jugador tiene todas las herramientas técnicas, tácticas, físicas, pero no cree que es posible, entonces es una absoluta pérdida de tiempo, una absoluta pérdida de la acción que puede hacer en un partido. Porque si el personaje cree en él y no tiene una buena técnica, no entiende muy bien de táctica o su físico no es el mejor, esa persona tiene posibilidades de avanzar. ¿Por qué? Porque lo más importante es lo que lleva adentro. Esto es algo que no ponemos atención. Pensamos que los niños
los jugadores son máquinas. Y les empezamos a dar información, y les decimos, y ahora tienes que hacerlo. Pero nunca les preguntamos por ellos. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué motivaciones tienen? ¿Qué quieren? Y básicamente el entrenador, el coach, tiene que focalizar más en la persona. Porque esa persona ha llegado aquí por algo. Y tú como entrenador no sabes por qué. Cuando tú conoces ese por qué, entonces empiezas a alimentarlo de esa manera. Y así el jugador va esclareciendo un poco la visión del por qué llegó al tenis. De por qué juega este juego y no juega otro juego. Otro deporte. Sin embargo, los atiborramos de información de derecha, de revés, de táctica, los sentamos ahí, esto es así, tal. Y no hemos preguntado por él. Es que es increíble. No hemos preguntado por lo que quiere él, lo que cree él. Tú, coach, ¿tú sabes lo que quieren tus jugadores? ¿Cada uno? ¿Particularmente? ¿Personalmente? No. Y habrá jugadores que tienes años y no sabes aún por qué está allí. Cuando tu trabajo como coach es guiar, pero guiar en función de lo que quiere el jugador, no de una norma, no de una rigidez, porque eso es una cosa importante, nos encanta la rigidez. Todo lo que sea etiquetar, todo lo que sea organizar, sectorizar, nos encanta. ¿Y dónde ponemos al jugador que no calza en esas vías? En otra etiqueta como especiales. Como me salgo un poco del tema, pero hay niños que tienen autismo, que tienen otras variantes que los hacen diferentes. Entonces, como el sistema no los puede etiquetar, entonces los etiqueta como otra forma de vida, y entonces y la persona que no encaja en esa forma de vida que han creado, entonces la obligan a que sea parte de eso porque no existe otra cosa más, y así vamos. Y eso es lo que hacemos en el tenis. Etiquetar, sectorizar, distribuir, organizar. No podemos organizar a una persona desde su intención. Porque si tengo 10 jugadores, ¿cierto? Y yo sé lo que quiere cada jugador querrá algo distinto. Su intención será totalmente distinta. Entonces tengo 10 jugadores, tengo 10 maneras de pensar. No tengo un método a los que atiborrigo, al que empujo para que encajen en eso sin saber ni siquiera qué es lo que quiere el jugador. Entonces, lo importante es saber qué es lo que quiere el jugador, porque de ahí parte la creencia, de ahí parte todo, de ahí parte el mapa. Y cuando tú entiendes el por qué, entonces ya puedes deliberarle un mapa personal específico para él. Porque tú lo estás encauzando, pero no en base a tus ideas, no en base a tus conocimientos tenísticos, sino en base a lo que el jugador quiere, a lo que él necesita, en base a lo que él cree. Por eso es que de la creencia parte todo. De lo que tú crees internamente es lo que mueve todo. Y cuando tú crees una cosa y haces otra cosa, estás siempre a la contra de ti. Estás como en un desalineamiento constante que te genera un caos. Porque te dan una técnica perfecta, un físico perfecto, puedo aguantar lo que sea, tengo un conocimiento del juego perfecto, pero yo no estoy allí, yo no sé ese por qué mío, esto no encaja en todos esos valores que tengo. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de los jugadores, no sabemos por qué están allí.
Tienes que saber por qué llegó el jugador allí, qué es lo que busca. Porque si llegó aquí es porque busca algo. Él no te lo sabrá decir, descifrar, pero tú eres el que tienes que hacerle entender eso, que hay una razón y de esa razón parte todo lo demás. Así que recuerda, es importante saber qué es lo que quiere el jugador, porque de ahí parte la creencia y de ahí parte el mapa para que puedas encauzar esa idea que tiene el jugador en su juego, esa creencia. Porque entonces todo lo que obtenga en base a su línea, a su mapa, será beneficioso y será orgánico. No habrá que empujar nada, no habrá que sectorizar, no habrá no habrá ningún tipo de fricción. En el mundo no existe fricción. En la naturaleza nada está friccionando nada. Todo está bailando junto. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, lo mismo. Bajo la creencia del jugador. A partir de allí, todo tiene que fluir. Porque es cierto que el juego solamente nace cuando todo fluye. ¿O no? O el juego nace de intentar querer atraparlo, encauzarlo, dividirlo. No, nace de una armonía. Y esa armonía, cuando te sientes parte de esa armonía, sientes que eres parte del lugar y de alguna forma te sientes cercano, tranquilo, en paz. Pero eso va parte de que tu creencia, tu por qué, está encauzada para generar ese juego. O sea, digamos que tu misión personal encuentra un lugar en este juego y lo cambia por completo. Así que recuerda, depende de lo que crees, en eso te convertirás. Y nosotros como coach debemos ayudar a los jugadores a que encuentren ese camino en base a lo que ellos quieren. Con lo cual, como siempre, como coach debemos escuchar más que hablar. Pero sin embargo, hablamos más de los que escuchamos. Espero que te haya este video y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.